Bien, entonces tengan todos muy buenos días, ¿va? Bienvenidos sean todos a la tutoría número 6 de Fundamentos Filosóficos de la Matemática. Lastimosamente, la última tutoría ordinaria, ¿verdad? Y nos queda una tutoría de repaso nada más, ¿verdad? Para quizás darle continuidad a algunos temas, algunas situaciones, ¿verdad? O podemos hacerlo de manera diferente, ¿verdad? Tal vez comentar algunas cosas, no siguiendo ¿cómo le diría? Un parámetro o algo establecido, pero siempre referente a la materia. Eso lo podemos hacer en la tutoría de repaso, ¿verdad? En el cual podemos discutir algunas temáticas referentes a fundamentos filosóficos de la matemática, ¿verdad? Y algunas cuestiones que quizás quedaron un poco inconclusas, ¿verdad? Pero esperemos que no sea así, ¿verdad? Entonces, como les digo, lastimosamente la última tutoría ordinaria y quizás algunos se entristecen, ¿verdad? Porque eso es así, algunos se alegran porque ya no me van a escuchar, ¿verdad? Pero ya no me van a escuchar, ya no se van a estresar, ¿verdad? Entonces, eh, presentar en la agenda, ¿verdad? Informarles que la planificación de todos los exámenes parciales finales se encuentran publicadas en PDF en la sección de avisos de la plataforma, ya que esta fue modificada por la emergencia nacional, ¿verdad? Entonces, supuestamente nuestro examen parcial final estaba para el 27 de junio, pero se tomó a bien las autoridades universitarias, ¿verdad? Eh, modificar la fecha, ¿verdad? Y se pasó para el 4 de julio. Entonces, yo a ustedes los espero el día 4 de julio para que puedan hacer su examen, ¿verdad? Final, su parcial final. Entonces, este parcial se realizará de los contenidos vistos en la unidad 3 y 4, ¿verdad? Lo que hemos estado tratando. Entonces, si ustedes quieren eh, saber más o quieren estudiar, pues si no quieren leer, pues vayan a verse las tutorías de la unidad 3 y 4. O si no quieren leer los grandes materiales, pues creo que ustedes han ido haciendo anotaciones durante las tutorías, ¿verdad? De las unidades. Pueden revisar sus apuntes, ¿verdad? ¿Quiénes ya entregaron el cuestionario? Todos entregaron el cuestionario. El cuestionario que ya finalizó Lee. Sí, todo. ¿Cuándo finalizó? Ayer, ¿verdad? Quiero Ah, ver, sí. Sí, el 10 creo que finalizó, ¿verdad? ujú. Entonces todos lo entregaron. Usted lo entregó. Sí, yo sí, Lee. ¿Verdad que usted la tengo en currículo también, ¿verdad? En esa materia. No, Lee, no lo tengo en currículum. Ah, que la voz de una compañera igualita, casi igualita. Y que también es participativa. Este, bueno, vamos a tratar aspectos, ¿verdad? Que ustedes pudieron desarrollar en su cuestionario. Y dentro de los contenidos a discutir este día, tenemos la deontología como ciencia de la moral, la deontología en el profesional de la educación matemática, que es muy importante y es algo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Como futuros docentes. Eh, y un trabajo, ¿verdad? El trabajo docente es complicado, ¿verdad? Pero ya el trabajo de ser docente en matemática se ha planteado, se ha visto como que es doblemente complicado, ¿verdad? Y cuando a uno lo ven que es docente de matemáticas, y a ustedes los van a ver así, ¿verdad? Lo ven con respeto, ¿verdad? Aunque generalmente a todos los profesores o a todas las personas se debe de ver con respeto, ¿verdad? No importando lo que sea, ¿verdad? Pero les pongo este ejemplo porque en la escuela básicamente se respeta mucho
a los profesores de matemática, ¿verdad? Porque se ha considerado, como les digo, a través de todos los tiempos, de que la matemática es difícil, de que la matemática es aquí, o sea, un montón de aspectos, ¿verdad? Y entonces vamos a tratar todo lo que debe tener el docente para poder ser un buen profesor en matemática, ¿verdad? Y entonces, dentro de la unidad 4 les mencionaba que tenemos la ética y la deontología en el ejercicio de la profesión docente. Pero para esto, tenemos que determinar qué es la ética. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es la ética? Bueno, de acuerdo a lo visto en otras materias, podríamos definir que la ética es como un estudio acerca de la normativa o la moralidad que Sí, rige a un grupo, una sociedad, eso más o menos. sí, o sea, prácticamente la ética profesional, ¿verdad? O deontología profesional también, es aquella rama de la ética cuyo propósito es establecer deberes o aquellos deberes de quienes ejercen la profesión, ¿verdad? Y que debemos de cumplirlo, ¿verdad? Entonces, la ética profesional es eso, ¿verdad? Se refiere al conjunto o a un conjunto de normas o principios de los cuales nosotros como profesionales debemos de regirnos para poder desempeñarnos en el ámbito laboral. Y nosotros como docentes debemos de tener una buena ética profesional, ¿verdad? Respetar a los colegas, respetar a los estudiantes, no ver de menos nunca al estudiante, ¿verdad? No menospreciar al estudiante. Entonces eso depende de la ética, o sea, no tener otro tipo de relaciones, y se lo voy a hablar así claro como personas adultas que somos, ¿verdad? No tener otro tipo de relaciones con los estudiantes que no nos permita nuestra ética profesional, ¿verdad? Ya que en dado casos han habido situaciones incómodas, situaciones difíciles, de lo que yo les estoy mencionando, que ustedes no desconocen, ¿verdad? Y que siempre son situaciones que se dan, ¿verdad? Que no son ajenas a nosotros. Son situaciones que se van a dar siempre, ya sea con ustedes como profesoras o ustedes como profesores. Siempre va a haber alguna situación de algún estudiante o alguna estudiante que se quiere acercar más a ustedes. Entonces ahí entra lo que es la ética como profesional. ¿Cuánto valoro mi trabajo? ¿Cuál es mi convicción? ¿Y cuál es mi ética profesional como docente, verdad? Entonces hay que tener en cuenta que sé que somos humanos, pero nosotros tenemos que valorar y razonar cuánto nos ha costado llegar hasta donde estamos, como para hacer algo que no debemos hacer. Entonces, hay una pregunta y esto quiero que ustedes lo razonen internamente, ¿verdad? ¿Qué los motivó a ustedes a poder ser profesores? Y más que todo en matemática, ¿verdad? En el área de la matemática. Quiero que lo razonen, o si solo lo estudiaron porque mi amiga iba a estudiar esta carrera, o porque mi amigo iba a estar ahí, o porque yo deseaba estudiar matemática, porque yo tengo ese deseo de estudiar matemática, o porque si me hice un examen de aptitudes y me salió que tenía que ser profesor en matemáticas, ¿verdad? Y yo decidí serlo. Entonces quiero que lo piensen y lo razonen. Les voy a dar un minuto para que razonen eso. ¿Qué los motivó a ustedes para estudiar esta carrera? Yo sé que quizás esta pregunta la hice al inicio, pero la quiero hacer ahora también ya para finalizar, ¿verdad? Y luego vamos a hacer otro tipo de preguntas. Y quiero que todos participen, ¿verdad? Aquí no tengan miedo de que se van. Aquí yo tomo en cuenta, aunque no lo crean, yo tomo en cuenta, quizás no en una lista, pero me aprendo los nombres de las personas que más participan. Y cuando estas me escriben o tienen algún problema, pues son a las personas que se les da prioridad, ¿verdad? Ya que
se nota el interés de que están participando durante todo el ciclo, ¿verdad? Yo trato de darle continuidad y aunque mi ética profesional no me permite responder, mi ética profesional me permite responder a todos ustedes. Aunque sí, les digo que los que están participantes y constantes en la tutoría es lo que yo digo, él participa, entonces trato de darle una solución rápida, ¿verdad? Aunque a todos les hago las soluciones de problemas cuando me escriben a correo que tienen dificultades con alguna tarea o con el plazo de algún envío de tarea, pues que tuvieron alguna dificultad, pues ya les doy la solución o se comunican con coordinación y yo con todo gusto les recibo la tarea ya fuera de tiempo, ¿verdad? Pero como les digo, eso también depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Ya que en educación superior se pretende, perdón, se pretende que ustedes desarrollen capacidades y habilidades que les permitan a ustedes resolver problemas y enfrentarse a situaciones reales, ¿verdad? Entonces quiero que me digan qué los motivó a ustedes a ser docentes y quiero que me sean sinceros, ¿verdad? Si son situaciones como las que yo le he mencionado, pues díganlas. Aquí nadie se va a burlar de nadie, ¿verdad? Entonces quiero que ustedes me digan qué los motivó a poder estudiar esta carrera. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, La Carlos y compañera, Zulma. que pase la compañera primero. Eso es bueno, el No, caballerismo ya le ante todo. empezó. Igualdad, usted empezó. Continúe, compañero Carlos. Bye. Entonces vamos a escuchar a Bueno, gracias. Carlos y después. Y bueno, en primer lugar, porque siempre he tenido un gusto por aprender y ejercitarme en matemáticas. En segundo lugar, porque ha llegado un punto en que me ha tocado ayudar a otras personas, a otros alumnos, y de hecho eso ha sido parte de una práctica que he tenido hace como 3 años, de poder ayudar a otras personas con matemáticas. Entonces yo decía, bueno, me gusta la matemática, pero necesito aprender y tener herramientas conceptuales o teóricas de cómo enseñar matemáticas. Entonces todas estas materias que yo he podido ver en este año y medio que llevo, de psicopedagogía o psicología del adolescente, esta materia de fundamentos filosóficos, la otra de currículo, todo eso me ha permitido ir teniendo herramientas como poder ir mejorando la forma en que se enseña las matemáticas, los fundamentos teóricos y no ya solamente enfocarme en lo mecánico o en lo algorítmico, ¿no? de ir desarrollando la matemática, sino poder ir interactuando más con las personas que me permiten ayudarles en matemáticas y tal vez ir adquiriendo más experiencia, identificar qué problemas reales son los que ellos tienen, sus dificultades con la matemática, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, de hecho ya estuve en la Universidad Nacional hace mucho tiempo, en una carrera y una facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, pero por diversas razones no había podido, entonces eso es lo que me llevó a estar en esta modalidad a distancia, ¿no? Que para mí ha sido magnífico, la verdad, aprender y volver a estudiar todos estos conceptos y la matemática en sí. Sí, o sea, es muy importante, ¿verdad? Ya que, eh, y fíjense que, bueno, Carlos lo que menciona, ¿verdad? Eh, hace poco en la primera tutoría bueno, en la tutoría de currículum, estábamos tratando aspectos del conocimiento empírico, ¿verdad? Y hay una docente que tiene 40 años de trabajar
en el área de la docencia, en matemáticas, ¿verdad? Y me dice que ella ha aprendido mucho acerca de lo que es el currículo, ¿verdad? Y ha perfeccionado con la materia eh, algunas cuestiones en cuanto a planificación, a cómo modificar los objetivos, a cómo relacionar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces se me vino a la mente, con lo que usted mencionó, eso del conocimiento empírico ya sabemos que lo adquirimos a través de la experiencia, ¿verdad? Y, y pues me dice, mire, fíjese que en donde yo estoy trabajando, me dice, hay dos docentes, hay dos encargados, me dice, de educación física. Y bueno, les quiero compartir este ejemplo a ustedes. Y me dice de que uno ya es titulado de educación física y uno no es titulado de educación física, pero me dice ella que el que no es titulado de educación física, de licenciatura en educación física o profesorado en educación física, desarrolla mejor eh, la física, por decirlo así, con los niños, ¿verdad? Que el que sí es titulado de, de eso, ¿verdad? De educación física. Entonces, pero dice que ella le dice al muchacho, ¿verdad? Ella me mencionó de que le dijo que por qué no estudiaba, al que sí se le ve que tiene bastante vocación en educación física y que se desarrolla bastante bien con los estudiantes, ¿verdad? Dice que le preguntó por qué no se preparaba, ¿verdad? Y le decía, no, pero es que a mí no me gusta. Y le dice, pero sí, ¿cómo no te va a gustar si es lo que estás haciendo? Le dice, y es lo que estás desarrollando bien, le dice. Pero te falta que tengas esas herramientas, esos conocimientos, esos recursos, ¿verdad? Cómo puedas aprovechar esos recursos pedagógicos, ¿verdad? Y que tengas esas estrategias didácticas de cómo poder mejorar tu trabajo como docente en física. Y entonces ya lo puso a él en qué pensar y bueno, se quedaron ahí discutiendo ese tema, ¿verdad? Pero entonces ahora lo relaciono con el aporte que hace Carlos, ¿verdad? Ya que él está tratando y me imagino que de una manera empírica, pues de una u otra manera está enseñando a los estudiantes, ¿verdad? A poder, en el área de las matemáticas, ¿verdad? Y ahora lo quiere hacer, pues de una manera diferente, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y lo que se le da aquí en la carrera de modalidad a distancia, ¿verdad? Entonces, es importante y muy bueno lo que está haciendo Carlos, ¿verdad? Y creo que todos los que estamos acá es por eso, ¿verdad? Porque queremos aprender y no solo aprender, sino que también ponerlo en práctica, ya que esto nos va a desarrollar o nos va a formar como personas de bien para la sociedad, ¿verdad? Y nos va a formar y obviamente nos va a traer, nos va a repercutir algo positivo, ¿verdad? Entonces, gracias Carlos por el aporte de que nos dio de que qué fue lo que lo motivó a él a poder estudiar esta carrera, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a escuchar a Zulma que quedó pendiente ahí con su aporte, ¿verdad? Acerca de qué fue lo que la motivó a ella a estudiar esta carrera. Buenos días, compañeros. Buenos días, Lick. Buenos días. Bueno, una de las razones primordiales, digamos, por la cual yo decidí que quería enseñar a estudiantes o a chiquitos o a grandes, era porque quizás tuve buenos profesores. La verdad es que yo admiraba mucho a mis profesores y yo sí los tenía, como usted dice, un respeto, una admiración, la verdad todavía se acuerda de aquellos buenos profesores que tuvo a pesar de los años. Entonces, Sí. eso es admirable y es algo bonito. Entonces yo decía que sí, trabajar como docente ha de ser bonito. Y en parte decidí matemática porque me gustaba
cuando a veces pasan las exposiciones y explicar un ejercicio y tener la respuesta, pues eso sería una de las razones más Mm, grandes, digamos. o sea, entonces quiere decir de que el papel del docente que usted tuvo fue muy bueno para que le haya transmitido esas vibras positivas para que usted pudiera estudiar matemática. Entonces, muy bueno también el trabajo de los docentes que usted tuvo, ¿verdad? Y siempre hay docentes que nos marcan a nosotros, ¿verdad? Que nos dejan huella, ya sea para bien o para mal, ¿verdad? Ya sean buenos docentes o malos docentes. Yo considero que, bueno, a mi parecer no hay malos docentes, en excepción a aquellos que se equivocaron de carrera, ¿verdad? Esos son los únicos malos docentes, ¿verdad? De ahí malos docentes no hay, sino que hay falta un poco de preparación, un poco de formación quizás para poder desarrollar los contenidos que se necesita desarrollar con los estudiantes, ¿verdad? Entonces, voy a leer aquí unos aportes que dieron en el chat Manuel de Jesús. Él menciona que en lo personal lo que lo motivó es la forma en que imparten la materia en algunos centros educativos. A mi ver hay muchos vacíos en el desarrollo de ejercicios. Aparte de eso, porque me gustan las matemáticas y me gusta enseñarle a las personas que están a mi alcance y poder enseñarles los procesos completos de cómo desarrollar los ejercicios. Muy bien, muy buena motivación la que tuvo. Y vamos a ver, Fátima dice que, bueno, a ella la motivó una maestra de tercer ciclo, ¿verdad? Ya que la metodología de ella que utilizaba era muy buena, hacía que nosotros, los alumnos, nos interesáramos con la materia. Y cuando me decidí a estudiar lo hice porque me gusta la matemática. Es complicada, pero ahí vamos, ¿sí? Paso a paso, ganando experiencia con cada asignatura y espero formarme como una profesional para mí y para ayudarles tanto a mis padres como a mi hijo, ¿sí, verdad? Entonces, qué bueno que busque la manera de poder formarse eh, para poder enseñar las matemáticas y obviamente, como les digo, todo lo positivo que nosotros hagamos va a traer un beneficio, ¿verdad? Si nosotros hacemos algo positivo va a traer consecuencias positivas, si nosotros hacemos algo negativo nos va a traer repercusiones negativas. Entonces, qué bueno, pero ahora quiero que ustedes me digan qué experiencias o qué comentarios tuvieron, ¿verdad? O qué comentarios tienen acerca de la materia, ¿verdad? Si cumplieron sus expectativas con respecto a la materia de fundamentos filosóficos de la matemática, o si no aprendieron nada, o si este licenciado cae mal, o sea, todos los comentarios son buenos, ¿verdad? Y todos ayudan obviamente, es a mejorar, ¿verdad? Ese es el objetivo de los comentarios, ¿verdad? A mejorar, o sea, si cumplieron sus expectativas, si alcanzaron lo que pretendían, si aprendieron, si no aprendieron, ¿verdad? Si no aprendieron, pues vamos a hacer interciclo nuevamente con la materia con ustedes. Mentiras. Este, quisiera escucharlo. Bueno, Jolly, en lo personal, yo siento que sí estuvo al pendiente, utilizó bastante también el medio de WhatsApp para estar ahí solventando dudas. La verdad es que las, incluso las actividades, siento que fue bien claro cuando nos daba tutoría y nos daba tutoría de repaso de alguna actividad. Casi siempre no dejaba ninguna duda. Era poco, o yo siento que era raro lo que no entendía bien, pero era muy poco porque usted lo dejaba bien claro. Al menos yo le podía comprender bien fácil. Ok, sí, ¿verdad? Se trata de ser puntuales y ir al grano, como dicen, ¿verdad? Ajá. Y tratar de explicar un poco lo que se trata de que ustedes hagan, ¿verdad? Entonces, qué bueno, ¿verdad? Y tener esos comentarios positivos de parte de ustedes, ¿verdad? Y alguien más que quiera dar soporte a que así
alcanzaron sus expectativas en esta materia, si pudieron o si aprendieron, pues si aprendieron algo. Obviamente todo lo que uno hace siempre se aprende algo, ¿verdad? Siempre se aprende algo nuevo. Entonces quisiera escucharlos, no importa si son los mismos los que participan, ¿verdad? Como les digo, yo me quedo con la participación de ellos. Y pues con respecto a lo que usted menciona, pues sí, se trata de estar pendiente, ¿verdad? La labor docente de nosotros más a modalidad de distancia, créanmelo bien, es complicado porque tenemos que estar pendientes 24/7, ¿verdad? Y a veces me dicen, mira, pero ¿y tu horario laboral? Mi horario laboral es 24/7, pero hubo una vez que a mí me causó, no sé si me causó gracia o me causó preocupación, no sé qué me causó, pero un estudiante me escribió a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y sinceramente, yo, bueno, es raro las veces que uno como ser humano se levanta al baño. Entonces me levanté y vi el celular y vi que me había escrito a las 2 de la mañana. Entonces yo me preocupé porque dije, bueno, ¿y a esta hora por qué me está escribiendo, verdad? Y, y también dije, no, pero lo voy a ver porque puede ser que algo le pase, ¿verdad? Entonces imagínense, un docente tiene que estar pendiente 24 horas, los 7 días de la semana, ¿verdad? Pendiente de ustedes, revisando la plataforma, revisando correos, revisando WhatsApp, ah, haciendo parciales, o sea, un montón de cosas, revisando tareas y más las actividades personales que uno hace, pues a veces el tiempo es muy corto, entonces como les digo, a veces sí, quizás no le respondía en el momento, pero al nomás yo podía hacerlo, lo hacía, ¿verdad? Trataba de hacerlo. Entonces vamos a ver un mensaje que acaban de enviar aquí en el chat. A mí por eso me gusta tener así la presentación, porque estoy pendiente de lo que escriben ustedes acá. Dice Diego que en lo personal se siente satisfecho, ya que he conocido más el concepto filosófico en el contexto de la educación, ¿verdad? Para formarme cada vez más. Entonces, muchas veces desconocíamos lo que, bueno, sí sabíamos que era filosofía y habíamos escuchado y decíamos que la filosofía era aburrida. Y en efecto, la filosofía quizás no está aburrida porque, o quizás sí porque son muchas veces, bueno, les voy a hablar de mi experiencia. Yo no tuve la oportunidad de estudiar la licenciatura en educación en modalidad virtual, pero sí tuve la experiencia de estudiarla presencialmente, ¿verdad? Entonces muchas veces nos dejaban, y créanme, lo que ustedes están en la gloria, como están estudiando la licenciatura, porque a veces se les dejan materiales, quizás no tan, o algunos largos, otros no tan largos, pero no se les deja todos los materiales, así como, digamos, léame este libro de 200 páginas o de 300 páginas y le voy a hacer un examen de eso. Créanme lo que a mí a veces Le voy a contar este ejemplo, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Porque creo que entra aquí. Yo llevaba filosofía de la educación y pues había un docente que nos hacía gastar casi $10 en un material, créanme lo que yo a veces no tenía cómo comprarlo, a veces no lo compraba porque decía, no, yo no voy a leer eso, decía, yo no, tremendo material y pues créanme lo que en vez de formar conocimiento en nosotros, ese tipo de, no sé si llamarlo estrategia, metodológica, generan estrés en los estudiantes y el propósito no es eso, ¿verdad? Sino que el propósito es poder que los estudiantes aprendan de una manera razonable, ¿verdad? Entonces, una vez ese docente, un libro, que la Biblia se queda pequeña, ¿verdad? Lo que era el libro y, y pues no lo compré, no lo leí. Y la evaluación era el parcial final, era, era oral, o sea, teníamos que pasar al currículo, perdón, al cubículo de él y él nos hacía preguntas respecto al material. Entonces, en ese bien me recuerdo y fue muy significativo que en esa ocasión eh, el, la mayor parte de los
docentes en filosofía son ateos, ¿verdad? Yo no, aquí no vengo a hablar de religión ni de nada de eso, pero lo estoy poniendo en el ejemplo, ¿verdad? Él era ateo y pues desde que entré a su cubículo, pues estaba la gran cola de estudiantes, yo era casi de los últimos porque a mí siempre me gustó estar con los últimos, ¿verdad? Entonces, yo era casi de los últimos y pues yo veía que mis compañeras salían algunas llorando, otras salían con cara de afición, entonces eso a mí me generaba intriga, ¿verdad? Me generaba duda. Entonces, eh, cuando me tocó a mí pasar, yo entré y desde que uno entraba en el cubículo de él habían unos grandes pósters, unos carteles, eh, hablando acerca del ateísmo, ¿verdad? Entonces trataba de intimidarlo a uno y el libro era, solo imagínense el título, ¿verdad? El origen de la religión. O sea, ¿qué nos iba a preguntar, verdad? Y yo no había leído absolutamente nada, como no tienen idea. Yo iba, así como dicen, a la buena de Dios, porque no había a comprar material porque no tenía dinero para ello. Y pues desde que me senté, él con una postura intimidante, yo traté de sentarme lo más seguro posible, ¿verdad? Porque eso es lo que tratan la mayoría de docentes, ¿verdad? No generan confianza, sino que, y eso va dentro de la ética, que lo vamos a ver más adelante, no generan confianza y, y pues tratan de intimidarlo a uno, pero eso más que todo con los docentes que son, o que tienen algún trastorno psicológico o mental, no sé, digo yo, o que no saben lo que es la verdadera vocación docente. Entonces un verdadero docente es aquel que genera confianza, ¿verdad? Y yo creo que no sé, ustedes me lo van a decir si yo genero confianza o si caigo mal o si intimido, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión, pues, él se sentó con estaba sentado con una postura intimidante, se me queda viendo y pues yo me senté seguro, ¿verdad? Y lo saludé, ¿qué tal y cómo estamos, verdad? Y todo así tranquilo, ¿verdad? Y me dijo, te voy a hacer una sola pregunta, me dijo así. Y quiero que me la respondas sinceramente. Le dije. Ajá, dígame, le dije eso. Si me la respondes buena, tenés 10 y si me la respondes mal, tenés 0. Dos, ¿verdad? Porque no se le puede poner 0. Tenés 2. Ajá, pregúnteme. Y viene él y me dice, ¿crees en Dios? Me dijo así. Y yo me quedé así pensando, ¿verdad? Y uno tiene que pensar rápido, ¿verdad? Y le dije, mire, sinceramente le dije, he venido aquí, o sea, yo todavía, ¿verdad? De machito, ¿verdad? He venido aquí para que me pregunten sobre los contenidos del libro, no que me pregunten sobre mis creencias personales, le dije, sí. O sea, creo que debemos de enfocar un poco mejor la pregunta, le dije. Y se me queda viendo, yo creí que me iba a tratar todo, ¿verdad? Y se me queda viendo y me dice, mira, me dice, sos el único que ha sabido evadir la pregunta de una manera que ni yo esperaba, me dijo. Entonces, tienes razón, yo solo puedo cuestionarles a ustedes sobre el libro. Mira, algunas estudiantes se han ido llorando porque quizás tuvieron el 10, porque, pero negaron su creencia, ¿verdad? Y no estoy hablándoles aquí de religión ni de nada a ustedes, ¿verdad? Pero es un ejemplo que les estoy poniendo. Y vos lo hiciste de una manera diferente, entonces, ¿estás seguro en lo que crees? Me dijo. Yo no te voy a venir a decir aquí que creas lo que yo creo. ¿Y sabes qué? Me dice, vos vas a tener 10 también, me dijo. Y puedes irte tranquilo. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué no negaste tu fe? Me dice. Me dijo, porque quizás ni leíste el material, me dijo. Y yo le dije, en efecto no lo leí porque no lo compré. No tenía dinero para comprar el material, casi $10, ¿verdad? Entonces me dijo, mira, me dijo, qué suertudo sos vos. Entonces, incluso después hasta me hice amigo del docente, ¿verdad? Y del profesor y todo y hablábamos otras cuestiones, ¿verdad? Pero siempre educativas, ¿verdad? Y pues son docentes, como les digo, que uno debe tratar de llevarlo, ¿verdad? Y a nosotros como docentes se nos van a presentar situaciones similares, complicadas o distintas, eh,
ajenas a que nosotros podamos determinar que así sean, pero no vamos a estar exentos de que no sucedan. Entonces, bueno, voy a leer el mensaje que acaban de... Dice Jacqueline que no puede ver el escritorio, dice, está compartiendo el escritorio. Todos pueden ver la presentación. Sí, ¿verdad? En este momento sí se ve. Vale, entonces sí se ve la presentación. Bueno, entonces ya retornando a lo que les estaba comentando, y no es testimonio ni nada que ver, ¿verdad? Sino que es un pequeño ejemplo que les pongo de situaciones que, como les digo, ustedes quizás están en la gloria, porque quizás no les ha tocado así algún docente que lo vean cara a cara y que digan, o situaciones similares, ¿verdad? Y a mí me pasaron un sinfín de situaciones. Me tocaron docentes que, créanme, que dejaban trabajos de escribir y escribir y escribir y escribir. Uno tenía que escribir documentos gruesos, y entre más grueso fuera el documento, pero escribirlo a mano, o sea, escribirlo a mano. Entre más grueso fuera el documento, así era la nota. Imagínense. O sea, yo no le veo nada educativo a eso, sino que son situaciones súper estresantes, ¿verdad? Que como docentes debemos de evitar todas estas situaciones, ¿verdad? Y se las comento para que nosotros las tomemos en cuenta, y un buen docente no es aquel docente que llega a intimidar al estudiante, ¿verdad? Un buen docente es aquel que genera confianza, ¿verdad? Aquel que puede orientar a los estudiantes para que desarrollen su propio conocimiento. Entonces, ya hablando un poco acerca, bueno, ese paréntesis que tenía relación con la temática, ¿verdad?, de que vamos a desarrollar, la deontología como ciencia de la moral. La deontología o ciencia de la moralidad menciona que es un campo disciplinar nuevo, ¿verdad? Surgido a raíz de la publicación Deontology of the Science of Morality, publicado por Jeremy en 1834. O sea, imagínense, es un poco nuevo, ¿verdad? Pero se basó en ese documento, ¿verdad? Y es una rama eh, de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y éticas que tiene que asumir quienes ejercen una determinada profesión. O sea que nosotros la deontología la vamos a tener que tener de la mano, ¿verdad? Como docente, ya que es una rama o parte de la ética, ¿verdad?, que trata de darnos a nosotros, o que nosotros tengamos en claro los deberes que tenemos, como aquellas obligaciones que tenemos como profesores, ¿verdad? Entonces, que esas las vamos a asumir las asumimos desde que nos metimos a este rollo de la docencia, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, todo tipo de situaciones, y ya que la deontología también trata del espacio de la libertad del hombre, solo, del hombre solo, sujeto a la responsabilidad que le impone su conciencia, ¿verdad? Todos nosotros tenemos conciencia, todos nosotros sabemos lo que está bien o lo que está mal, lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer bien, o lo que vamos a hacer trae consecuencias positivas o consecuencias negativas, ¿verdad? Entonces, la deontología trata sobre ese espacio de la libertad que nosotros tenemos de poder decidir qué hacer, ¿verdad? De lo que nos impone nuestra conciencia, si está bien o está mal. Entonces, la deontología en el ámbito educativo tiene dos direcciones, y aquí las vamos a ver, ¿verdad? Una está orientada a reivindicaciones profesionales de sus profesores, por cuanto conllevan intereses personales y sectoriales elitistas y burocráticos, que son incompatibles con los ideales democráticos de la solidaridad, autonomía y difusión del saber. Esto fue un aporte de los señores que están ahí, ¿verdad? Bubbles y Desmore en 1992. Recordemos que la educación,
ha sido manipulada eh, por aquellos grupos elitistas, ¿verdad? Que quizás no se enfocan mucho en darle importancia a la educación como se debe. Y muchas veces no sé si han oído el comentario que dicen que la educación privada es más estricta y que la educación privada es mejor, que no sé qué. Es porque en los tiempos anteriores, no me recuerdo el año específico, pero bueno, creo que fue en la primera reforma educativa que impulsó el general Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? En el cual él tomó en cuenta enfocarse nada más en el sector público, porque era el sector que favorecía a la mayor parte de la población. Estamos hablando en el ámbito educativo, ¿verdad? Entonces él dijo que si la educación privada tenía que tener su propia reforma y tenía que hacerlo ellos mismos, ¿verdad? Entonces ese fue uno de los propósitos principales de la primera reforma educativa en aquel entonces, ¿verdad? Pero la reforma educativa o la educación a nivel, han ido pasando los tiempos o los años, se ha venido como manipulando, ¿verdad? Ya sea para un medio de control social y, y no debe de ser así, porque no sea las personas, como creo que ya se los había mencionado, a las personas que tienen el poder más que todo económico, que es en lo que gira casi todo, ¿verdad? Se enfocan en que las personas entre menos educación tengan son más manipulables, ¿verdad? Entonces, muchas veces esos intereses personales y de algunos sectores llevan a perder el objetivo de lo que es la educación. Y muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué nuestra educación aquí no vale en muchos países? Una, porque no hay convenios y no hay este, aquellas situaciones que permitan o que sean similares en las sociedades, ¿verdad? En otras sí, ¿verdad? Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta y que no perdamos en cuenta como docentes. Solo nosotros como docentes vamos a poder cambiar estas situaciones actuales, ¿verdad? Que se están dando estos problemas en cuanto a educación. Si nosotros sabemos formar niños, vamos a poder, se nos va a hacer más fácil formar adolescentes, se nos va a hacer más fácil formar jóvenes y adultos, ya sea en educación superior, ¿verdad? Entonces todo depende de las etapas iniciales de la educación del niño, ¿verdad? Cómo se le va a presentar la educación al niño y más que todo cómo se le va a presentar la matemática. Pues así como se le presentaba a la compañera la matemática, que a ella la motivó a estudiar matemática porque su maestra era muy buena maestra en matemática. Entonces preguntémonos nosotros si queremos ser docentes que, que son aquellos que transmiten conocimientos o que llegan a impartir conocimientos o somos aquellos docentes que somos orientadores para que los propios estudiantes formen su conocimiento, ¿verdad? Cómo hacer que las clases sean de una manera filosófica o armoniosas ante los estudiantes, ¿verdad? No hacer o poder tener aquella capacidad como docente de poder transformar aquello que la mayoría de las personas ven aburrido y que lo puedan ver interesante, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estrategias, ¿verdad? Educativas podemos implementar y qué podemos ocupar de recursos pedagógicos y cómo los podemos aprovechar de una mejor manera, ¿verdad? Entonces, también la otra dirección de la deontología en el ámbito educativo defiende un concepto de profesión históricamente contextualizado,
crítico y democrático, que propicia espacios de reflexión, de crítica sobre las funciones de la educación, modelo de sociedad y proyecto de hombre, procesos de formación, condiciones laborales y variables de proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo como objetivo el profesor investigador su práctica profesional. Todo siempre tiene su contraparte, ¿verdad? Y aquí vemos dos orientaciones muy distintas acerca de la odontología en el ámbito educativo. Ya vimos una de los que se oponen que la educación forme personas de bien para la sociedad, personas íntegras, ¿verdad? Y aquí vemos otra dirección, otra perspectiva que defiende el concepto de profesión históricamente contextualizado, ¿verdad? Y propicia aquellos espacios, ¿verdad?, de reflexión, de crítica sobre las funciones de la educación, ¿verdad? Cuáles deben de ser aquellas funciones verdaderas de la educación. Entonces, para formar un mejor modelo de sociedad, para formar mejores eh, personas o ciudadanos que vivan dentro de esa sociedad. Entonces preguntémonos qué tipo de docentes queremos ser, si los que son este, aquellos que quieren llegar o que tienen aquella motivación, y tenemos que tener cuidado con esto, porque muchos llegan motivados cuando recién se gradúan y llegan, yo voy a cambiar el sistema educativo, yo no voy a ser así, y pues algunos lo mantienen y hacen sus clases diferentes y eso los caracteriza, pero hay otros que no, que llegan con todas las expectativas y motivaciones, pero al estar dentro ya de lo que es la realidad se acomodan, o de una o de otra manera el sistema educativo los absorbe, ¿verdad? Entonces preguntémonos qué tipo de docente queremos ser nosotros, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver las características de un buen profesor. Quiero que se tomen 2 minutos para leer esta diapositiva, que puedan ver estos tres aspectos, estas tres características, y después las vamos a discutir, ¿verdad? Les voy a dar 2 minutos o 3 para que puedan, en eso voy a traer un poco de agua, ¿verdad? Así que por favor lean la diapositiva y luego la discutimos.
muy bien. Ya estuve de regreso. Entonces, ¿qué pudieron discernir acerca de las características, de las tres primeras características de un buen profesor? A ver, comentemos acerca de la primera característica, compromiso con la profesión. Ahí les da una pequeña definición, ¿verdad? De lo que es el compromiso con la profesión. Bien, entonces, ¿qué entendimos por compromiso con la profesión? Es una de las características principales de las que debe tener un buen profesor. Bueno, para mí este aspecto de las características de un docente se refiere a las actitudes que la persona toma en cuanto a las responsabilidades que implican la profesión de docente, ¿no? Está la preparación curricular, la preparación de los materiales, su propia investigación de la materia, que le lleva a que, como lo dice el concepto, sea una implicación bien profunda en el ámbito personal, emocional. O sea, como decimos en buen salvadoreño, que la persona se entrega pues con todo a desarrollar una buena práctica de su profesión. Así como lo puede hacer cualquier profesión, pues, un abogado, un médico, que se compromete realmente con todo lo que hace, ¿no? Sí, o sea que prácticamente el compromiso con la profesión docente, ¿verdad? Implica en nosotros la primera característica y una de las fundamentales, ¿verdad? Es, es ¿cómo les diría? Un sinónimo de compromiso sería, ayúdenme con un sinónimo de compromiso. Podría ser entrega. Entrega, correcto, ¿qué más? Entrega, compromiso, determinación, ¿verdad? Eso involucra diversos tipos de valores también, ¿verdad? Porque un profesor también debe tener valores de responsabilidad, ¿verdad? Entonces la implicación personal, como aquí lo menciona, emocional y moral, en el que hacer es condición determinante para la buena valoración por los alumnos y el éxito en la tarea. No crean, nosotros siempre vamos a estar observados, siempre vamos a estar siendo observados por los alumnos. En todo momento vamos a estar siendo observados por los alumnos. Y entonces ellos van a hacer su valoración del compromiso que nosotros tenemos con la profesión. Ellos van a ver si solo somos un docente que llega a sentarse y a esperar que termine la hora de la clase o la jornada para irse a la casa, o si es un docente que llega verdaderamente con aquella convicción a poder enseñarle lo que, o a poder facilitarle aquellas eh, estrategias para que los estudiantes por ellos mismos puedan reconocer y puedan desarrollar su propio conocimiento, que es lo que se busca, ¿verdad? Dentro del currículo, para que puedan resolver o darle solución a los problemas. Entonces, de acuerdo a ello, tenemos que tener una responsabilidad, ¿verdad? Con el compromiso con la profesión. Ustedes deben de tener un compromiso eh, personal con la profesión, ¿verdad? Así como los doctores hacen un juramento, ¿verdad? Nosotros los profesores no hacemos un juramento quizás así público, un acto público, pero debe ser
una situación similar. Como creo que ya se los he mencionado, yo comparo la profesión docente con la profesión de un doctor, ¿verdad? Porque un doctor trata de salvar vidas, trata de, de poder darle la mejor solución a usted para que se recupere. Trata de decirle qué hábitos, qué puede comer usted para que pueda tener o gozar de una buena salud. Entonces él le da como las orientaciones para que usted esté mejor. Entonces un docente es lo mismo, uno le da las herramientas, le da las orientaciones al estudiante para que pueda por él mismo desarrollar de mejor manera eh, el conocimiento y así poder hacer efectivo uno de los objetivos o el eje principal de lo que es el currículo, ¿verdad? Y creo que esto tiene relación también con la materia de currículo también creo que ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces la afectividad con los alumnos es una de las segundas características de un buen profesor. Un comportamiento afectivo hacia los alumnos con empatía, optimismo, estima y apoyo. Son cualidades valoradas muy positivamente. A ver quién me puede ayudar con esta característica de un buen profesor. Carlos Bolaños es el que más está participando, ¿verdad? Vamos a ver, Manuel dice, eso es muy cierto, dice. Ese comentario de que el profesor solo llega a sentarse a decirles que copien del libro y no despejan dudas que los alumnos tienen es muy común entre los alumnos de educación básica y bachillerato. Todos creo que hemos pasado por situaciones similares. Y no crean, también en educación media, en educación superior, también se dan situaciones similares. Entonces, de nosotros depende la convicción de lo que queramos ser, ¿verdad? Qué tipo de profesores queramos ser. Entonces, gracias Manuel de Jesús por su aporte. Y con respecto a la segunda característica de un buen profesor, la afectividad con los alumnos. Con esto debemos de tener mucho cuidado y debemos de ser muy minuciosos, ya que muchas veces la afectividad se trata o muchas veces se confunde, ¿verdad? Ya que uno debe de tener dentro de esa ética las características de un buen profesor. La afectividad debe de ser regulada, debe de ser de una manera que no se pueda malinterpretar. Debemos de ponernos en los zapatos de las demás personas y decir, ¿cómo se vería si yo hago esto? ¿Cómo se ve mi trato con los alumnos? ¿Cómo los demás ven mi empatía o la empatía que yo tengo con los demás alumnos, ¿verdad? Entonces, esta empatía debe de ser, y la afectividad que se va a generar con los alumnos debe de ser general, o sea, debe de ser con todos los alumnos, debe de ser universal, ¿verdad? No debe de ser solo con un alumno, aunque muchas veces los docentes tienden a tener estudiantes favoritos, ¿verdad? Y eso se ve mal, ¿verdad? Aunque muchas veces es inevitable que un docente tenga estrecha comunicación con un alumno que quizás es el que más se le acerca a preguntarle cosas o el que más está atento a la clase o el que más está participativo. Siempre hay un estudiante que es así, ¿verdad? Así como hay estudiantes que no les gusta participar en nada. Entonces, a veces se tiende a malinterpretar lo que es la afectividad, ¿no? Ya que la comunicación que se tiene estrecha con el alumno eh, muchas veces lo malinterpretan las demás personas, ¿verdad? Entonces uno debe de tener cuidado con cada uno de esos aspectos, ¿verdad? Y debe de tener un compromiso también eh, de un buen comportamiento hacia los alumnos, ¿verdad? Ser responsable con nuestras actitudes, con nuestras acciones y de poder
inculcarles a los alumnos que sean optimistas, ¿verdad? Que ellos sientan el apoyo del docente en todo momento, pues que cuando, por ejemplo, ustedes, imagínense, me escribieran y yo no les contestara nunca, o me enviaran un correo y me comentan alguna situación, y yo no les comentara, o sea, como les digo, a veces les escribo, les respondo quizás a las horas, pero trato de hacerlo a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Y trato de darles alguna solución viable para que puedan solventar su situación, ¿verdad? Pero hay docentes que no lo hacen, pues quizás no tienen esa vocación o no tienen eh, en claro, ¿verdad? Hay que darles una, una capacitación docente en cuanto a las características de un buen profesor, ¿verdad? Y creo que me enviaron un mensaje. Bueno, Manuel sigue aportando y dice, una característica que no le debe faltar al docente es que sea igualitario, ¿verdad? Con todos los alumnos, como dicen, como dice, tengan favorito. Hay que recordar, uno, todos los alumnos aprenden de la misma manera. Aquí creo que quiso decir que hay que recordar que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Hay que saber cómo apoyar a todos los alumnos. Sí, pues sí. Sí, Manuel. Entonces, lo que dice Manuel es muy importante, ¿verdad? Ya que no todos los alumnos aprenden de la misma manera, ¿verdad? Como le mencionaba, creo que en clases anteriores, cada alumno tiene pensamientos diferentes, cada alumno es un mundo diferente, entonces cada alumno aprende de manera diferente, cada alumno aprende como él asimile de la mejor manera, ¿verdad? O sea que no todos pueden ir al mismo ritmo y eso creo que es una de las equivocaciones de la educación actual, que tratamos de dar a los estudiantes un estándar de lo que pretende que estudien o que lo aprendan de esta manera, así todos. Y entonces lo que se hace es traumatizar al alumno, más que todo en matemática, no para que éste le guste la matemática, sino que lo traumatiza para que éste odie la matemática o le tenga miedo a la matemática. Entonces es importante que tengamos en cuenta, ¿verdad? Y como dice Manuel también, como yo les mencionaba, no tener preferencias con los alumnos, ¿verdad? Ser equitativos. Como les digo, yo a veces quizás eh, digo, Carlos Bolaños me está escribiendo, es porque creo que es uno de los que más participa, pero no por eso quiere decir que yo tenga preferencia, sino que yo solo identifico que él me está escribiendo y que tiene alguna situación, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Y que necesita ser solventada, ¿verdad? Y mi ética no me va a permitir solo contestarle a los que participan o solo estar pendiente de los que participan, ¿verdad? Aunque sí lo noto porque se nota, ¿verdad? Pero mi ética profesional me hace que a todos les responda, ¿verdad? Aunque sean preguntas que a veces ocasionen risa, ¿verdad? Porque a veces me dicen, mire, licenciado, ¿y el índice qué va a llevar? O sea, el índice ya sabemos que lleva todos los temas, todo lo que involucra, las partes principales que involucra un trabajo, ¿verdad? Solo se menciona, muchas veces me decía, mire, licenciada, y el índice tiene que llevar descripción de un tema. Mire, le digo, solo se mencionan los temas y los subtemas, o sea, hay que ir un poco también razonando en las preguntas, ¿verdad? Tampoco quiere decir que no se, o sea, si preguntan es porque se les ayuda a poder salir de donde están, ¿verdad? De la incógnita, pero como les digo, o sea, uno debe estimar el apoyo del docente como estudiante, ¿verdad? Y también nosotros como docentes estimamos el apoyo de ustedes como estudiantes de una manera positiva, ¿verdad? Entonces uno aprende a valorar las cualidades de los alumnos y a poder tratar con 50 mundos diferentes, porque en una aula tan pequeña a veces hay 50, 60, a veces hasta más
alumnos y uno trata de, de, de multiplicarse para poder estar con todos, ¿verdad? Pero a veces se hace muy difícil. Entonces, como les digo, por eso el docente no debe de llegar a querer dar un estándar de lo que cómo ellos deben de aprender, sino que deben de llegar a proponer situaciones diferentes, a proponer temas de debate, a proponer actividades lúdicas referentes al tema. No quiere decir que también con nosotros o con personas adultas vamos a ir a jugar, ¿verdad? Pero si hay actividades de motivación que puedan hacer que el estudiante esté participativo y esté constantemente activo durante la clase. Por ejemplo, en la materia de currículo, la señora, como les digo, que tiene bastante experiencia en la docencia, ella me mencionaba que los alumnos que a ella les da clases que son de bachillerato, es cierto, con ellos no se puede jugar, ¿verdad? Y cómo se puede jugar con los niños de básica o de parvularia, ¿verdad? Pero dice que ella lo que ha logrado interpretar y que ha logrado rescatar es que los jóvenes en esa etapa son bien competitivos. Entonces ella trata de no meterles tampoco la competencia a que se peleen, ¿verdad? Sino que hay que tener regulaciones, ¿verdad? Sino que trata, recordemos que también que los estudiantes tratan de sobresalir, tratan como lo decimos a buen salvadoreño, tratan de apantallar, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta y que veamos lo que le gusta a los estudiantes. Si yo veo que le gusta, este, no sé, algún aparato electrónico, o sea, no también ponerlos a jugar otros tipos de juegos que no son referentes al- a la materia, ¿verdad? Pero también se les puede estimular y se les puede premiar, por ejemplo, diciéndoles, vaya, si es, ustedes porque se hicieron bien y se desarrollaron bien en esta tarea o en esta actividad que hicimos, les voy a dar 15 minutos para que ustedes estén aquí platicando, ¿verdad? Antes de que toquen, que ustedes estén platicando, ¿verdad? Todos van a guardar sus cosas o 15 minutos para que ustedes se recuesten en su pupitre. Son actividades o estímulos tan pequeños que quizás nosotros los vemos, nada, esto de qué le va a servir al alumno. Muchas veces el alumno, créanlo, está estresado o así como son las etapas o las edades, así son los problemas, así es el estrés que tiene cada uno, ¿verdad? Entonces muchas veces yo me recuerdo que sentía tan bien que un docente o un profesor me dijera, hoy porque se portaron bien o hicieron rápido la actividad, pues les voy a dar 15 minutos o media hora para que guarden sus cosas ordenadamente y si los que quieran platicar estén platicando sin hacer relajo, ¿verdad? Y los que quieran a recostarse en su pupitre que lo hagan. Y créanme que sentía tan bien de dormirme media hora, lo sentía tan satisfactorio. Entonces, son cuestiones que nosotros podemos adaptar. O no quiere decir que tampoco vamos a llegar a todos los días a hacer que los niños se duerman, ¿verdad? Lo que, como les digo, hay que variar, hay que variar. Entonces, hay que ver qué les gusta a los niños, cómo podemos motivarlos, este, de qué podemos agarrarnos nosotros para poder hacer que los niños o los estudiantes se desarrollen de mejor manera, ¿verdad? Entonces la otra característica es conocimiento de la materia que enseña, el empleo de técnicas didácticas adecuadas, ¿verdad? Eh, es importante que el docente tenga conocimientos, ¿verdad? Teóricos acerca de la materia que se está impartiendo y acerca del empleo de técnicas didácticas adecuadas. Saber lo que se está enseñando, o sea, lo que se está hablando y si está enseñándose de una buena manera, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo no voy a ir a enseñarle la raíz cuadrada a los estudiantes y voy a estarles hablando de otra cosa, ¿verdad? De divisiones. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta y que tengamos centrados los contenidos
que nosotros vamos a desarrollar, o los temas que nosotros vamos a desarrollar con los niños, ¿verdad? Con los estudiantes. Entonces es importante que nosotros eh, también partamos de características diferenciales de los alumnos y del grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces son características que tiene que tener un buen profesor. Tiene que conocer del tema, tiene que tener compromiso con la profesión y la afectividad con los alumnos también debe de ser muy importante y debe de ser regulada, ¿verdad? Bien, entonces otra de las características, otra de las características importantes es el trabajo colaborativo en grupos de profesores, ¿verdad? Debemos de aprender a trabajar colaborativamente entre profesores, ¿verdad? El grupo de trabajo, aquí lo menciona, el trabajo en grupo, perdón, es altamente valorado, aunque no tan practicado, ¿verdad? Analizar las experiencias y dificultades en las sesiones formales y de claustro, pero también en conversaciones de pasillo y recreo. Es requisito para mejorar las competencias del profesor. O sea que es importante, ¿verdad? Que nosotros tengamos en cuenta el poder trabajar en grupo, ¿verdad? Eh, es de un alto valor y aunque no se practica mucho, ¿verdad? Muchas veces quizás nos enfocamos en que nuestro trabajo es así, pues y nuestro trabajo es perfecto y no, como profesores no aceptamos críticas o comentarios constructivos de otros profesores, ¿verdad? Pero nosotros como docentes debemos de tener la capacidad de poder eh, aceptar cuando nos estamos equivocando y poder aceptar lo que otros docentes nos están sugiriendo para mejorar, ¿verdad? Y ser agradecidos también, ¿verdad? Es importante que nosotros seamos agradecidos como docentes con nuestros colegas, ¿verdad? Ya sea por distintas razones o por distintos favores que nos puedan ayudar, ¿verdad? Entonces el trabajo colaborativo es muy importante entre los docentes. Esto va a favorecer y va a hacer que la dificultad del proceso de enseñanza-aprendizaje y toda la cuestión educativa sea menos difícil, ¿verdad? Entonces es importante que también tengamos en cuenta aquellas conversaciones de pasillo, ¿verdad? Aquellas relaciones no solo del docente en el aula, o el docente estrictamente en el aula y en el pasillo como que no conozco al estudiante, o también en el pasillo no me relaciono bien con los docentes, o sea, debemos de tener en cuenta muchos aspectos. Y hay ocasiones que también no solo en los recreos nos encontramos con estudiantes y nos toca hablar con profesores, sino que también nos podemos encontrar fuera de la escuela, en algún centro comercial, en algún parque, entonces ser sociables, ¿verdad? Es importante que tengamos en cuenta una de esas características también, ¿verdad? Entonces también tenemos lo que es el pensamiento reflexivo y crítico. Debemos de tener un pensamiento reflexivo que nos ayude, valga la redundancia, a reflexionar sobre la práctica y efectos de poner en juego nuevas hipótesis. O sea, contextualizar y desarrollar teorías, ¿verdad? Aquellas teorías que nos van a adoptar o que nos van a ayudar a adoptar nuevas metodologías y estrategias didácticas, ¿verdad? Pero ¿qué son las estrategias didácticas? A ver quién me ayuda con las estrategias didácticas. ¿Qué son las estrategias didácticas? ¿Alguien que me ayude? Bueno, esas son básicamente, licenciado, las metodologías que se pueden aplicar para desarrollar la docencia. Sí, Básicamente,
prácticamente nos ayudan, ¿verdad? Son como unas herramientas que nos van a ayudar a nosotros a poder desarrollar de mejor manera los contenidos y poder desarrollar de una mejor manera aquellas capacidades en los estudiantes, ¿verdad? Aquellas capacidades en los alumnos que pretendemos desarrollar, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en cuenta esas que son requisitos fundamentales, esas estrategias didácticas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a desarrollar las teorías? ¿Cómo vamos a desarrollar los contenidos? ¿Y cómo vamos a hacer uso de nuevas metodologías, ¿verdad? Y cómo nos vamos a apoyar de mejor manera acerca de las estrategias didácticas que tenemos. Entonces también está lo que es la motivación por la calidad. Y esto se trata acerca de los buenos profesores se comprometen con la innovación y la calidad en los centros, procurando proyecciones compartidas, liderazgos eficaces, apertura al contexto comunitario, ¿verdad? Vamos a ver, me enviaron un mensaje, vamos a revisarlo. Dice Diego que considera que son acciones que toma el docente para que el estudiante aprenda de una mejor manera, lo que les decía, ¿verdad? Nosotros vamos a ver las necesidades que tiene el estudiante y pues de esa manera vamos a poder llevar a cabo de una mejor manera el desarrollo de los contenidos, ¿verdad? Vamos a ver las actividades de interés de los estudiantes. Vamos a ver eh, qué les interesa a los estudiantes, qué los motiva, qué los puede motivar a poder estudiar, a poder aprender más. Entonces, dentro de la motivación por la calidad, recordemos que un buen profesor debe de ser un líder, ¿verdad? ¿Y quién me dice que es un líder, verdad? ¿Qué es un líder? ¿O qué saben ustedes de lo que es un líder? ¿Qué es un líder? ¿Qué es un líder? A ver, ¿quién sabe de ustedes qué es un líder? Bien, un líder, como lo dice Fátima, es alguien que guía que sirve de guía para los demás, ¿verdad? Alguien que los orienta. Entonces, un docente es importante que sea un guía, ¿verdad? Un líder. Un líder tiene que tener distintos tipos de características, ¿verdad? Que son similares a las de un docente, ¿verdad? Si nosotros buscamos las características de un docente y las características de un guía son similares, ¿verdad? O de un líder, perdón. Porque un líder es una persona que encabeza o dirige un grupo, ¿verdad? Es aquella persona que ocupa el primer lugar en una clasificación, ¿verdad? O en una competencia, pero si lo relacionamos con educación, se refiere a que pueda ponerse a la par de los demás. Un líder es aquella persona que no solo ordena, porque la diferencia entre un líder y un jefe es que este pueda ponerse a la par de los demás y poder jalar para el mismo lado que los demás están jalando. O sea que un profesor debe tener características de un líder, ¿verdad? Debe ser un líder, debe tener liderazgo. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a lo que son las exigencias profesionales de la comunidad docente. Y tenemos aquí varios aspectos, ¿verdad? Conocer.
es un conjunto estructurado de conocimientos sobre el mundo natural y sociocultural, las disciplinas del currículo, competencias cognitivas. Entonces son aquellas competencias cognitivas que nosotros muchas veces no vemos, pero sí se desarrollan dentro de nuestro pensamiento, dentro del pensamiento del estudiante, ¿verdad? Entonces las capacidades cognitivas, pero ¿qué ustedes entienden por competencias cognitivas? ¿Qué para ustedes son las competencias cognitivas? Ya les dije que tiene que ver con el pensamiento, ¿verdad? Con el pensamiento interno. Con eso está relacionado, ¿verdad? Cómo se procesa la información, de qué manera se va a poder desarrollar la información. Esas son las capacidades cognitivas, ¿verdad? Y en esto se utiliza lo que es la atención, se hace uso de la percepción, o sea, cómo percibimos esos contenidos. Hacemos uso de la memoria y también tratamos de darle resolución de problemas, ¿verdad? Tratamos de darle resolución a los problemas, además de poder comprender algunas analogías. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Conocer cómo podemos darle solución a las situaciones actuales. Entonces vamos a pasar a la otra exigencia, ¿verdad? Profesionales de la comunidad docente. El hacer conjunto de procedimientos y estrategias, ¿verdad? Competencias procedimentales. Se refiere más que todo a los procedimientos, a cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué estrategias didácticas vamos a utilizar para hacerlo de una mejor manera o de una manera eficaz y más eficiente para que los estudiantes puedan comprender lo que se trata de que ellos aprendan, ¿no? El querer se refiere a la motivación, compromiso, esfuerzo y competencias afectivas, ¿verdad? A eso se refiere lo que es el querer, ¿verdad? La motivación que tiene el docente como profesional, el esfuerzo que tiene como profesional y el compromiso que tenemos, ¿verdad? Con nuestra profesión, ¿verdad? Entonces el convivir también se refiere a poder desarrollar esa capacidad para trabajar, aquella capacidad para relacionarse con compañeros y alumnos, competencias comunicativas, o sea, el docente tiene que tener la capacidad de comunicarse con los demás, ¿verdad? Con, ya sea con sus colegas, con los alumnos, con sus superiores, que son el director, ¿verdad? El subdirector. Entonces, el docente tiene que tener esa capacidad para poder comunicarse con todas las demás personas, ¿verdad? Entonces, también está el ser, el desarrollo del profesor como persona, responsabilidad ética ante los alumnos, familias y la sociedad. Debe de haber un compromiso y una responsabilidad ética ante los alumnos, ¿verdad? De cada profesor, ¿verdad? Entonces, no solo con los alumnos, sino que también con la familia y con la sociedad, ¿verdad? Porque eso es lo que pretende el verdadero significado de ser docente, ¿verdad? Poder formar personas de bien o poder orientarlos para que se formen con conocimientos, con valores, con actitudes que los formen como buenos docentes. Entonces se propone, por lo tanto, cambiar de una enseñanza orientada a la acumulación de conocimiento a otra de enseñanza-aprendizaje, para la comprensión
exponiéndose de esto como un gran reto para nuestro tiempo, asumiendo como pilares. Bien, entonces tenemos los siguientes pilares que creo que ustedes ya los desarrollaron en su cuestionario y creo que en lo que pude percibir, la mayoría supo comprender lo que eran los pilares, ¿verdad? Del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces es importante que ustedes conozcan estos pilares y como ya leyeron el documento, ya trataron aspectos de los pilares y porque lo pude interpretar así porque ya la mayoría envió su cuestionario, ¿verdad? Entonces, el primero es aprender a conocer. El segundo es aprender a querer y sentir. El pilar 3 es aprender a hacer. El pilar 4, aprender a convivir. El pilar 5, aprender a hacer. Y el pilar 6, aprender sobre el conocer, el querer y el sentir. Esos son los pilares de la educación según Delors, ¿verdad? Y García. El primero, aprender a conocer. ¿Qué entendieron ustedes por aprender a conocer en la resolución del cuestionario? Aprender a conocer. ¿Qué es aprender a conocer? Este es el primer pilar de la educación, ¿verdad? Primero, aprender a conocer. Y pues hace referencia a que cada persona aprende o comprende el mundo que lo rodea de distinta manera, ¿verdad? Como les digo, cada uno percibe o comprende el mundo que lo rodea de la manera que él considere que es así, ¿verdad? Entonces, nos ayuda también a poder vivir con dignidad, desarrollando todas sus capacidades, ¿verdad? Es decir, mediante este pilar, eh, los estudiantes empiezan a adquirir elementos para iniciar el conocimiento, ¿verdad? Entonces, aprender a hacer es el primer pilar que nos da a conocer Delors, ¿verdad? Y García. Entonces debemos aprender a vivir o a comprender el mundo que nos rodea, ¿verdad? Entonces a eso se refiere lo que es este pilar, ¿verdad? Aprender a conocer, a eso se refiere, a que nosotros podamos aprender a comprender el mundo que nos rodea para poder vivir. El segundo pilar hace referencia a, bueno, se titula Aprender a querer y sentir. Este hace referencia a la voluntad y el esfuerzo, el compromiso son imprescindibles para alcanzar los proyectos, ¿verdad? Y nosotros como profesionales tenemos que tener en cuenta también este pilar, ¿verdad? Todos los pilares son importantes, pero van sistematizados, si ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Entonces, aprender a querer y sentir es otro de los pilares muy esenciales, ya que trata de darnos aquellas perspectivas para que podamos alcanzar los proyectos, no solo de desarrollo personal e individual, ¿verdad? Sino de desarrollo comunitario, ¿verdad? Que sean de bien para la sociedad. Entonces el aprendizaje continuo que conlleva la sociedad cognitiva exige comprometerse activamente con proyectos formativos, personales que requieren constancia, esfuerzo y renuncia. Más de un 80% de la población adulta considera clave la formación, pero solamente menos de un 25% elabora planes de formación personal y se implican en ellos. Desear, querer, amar, lo que se hace es condición obligada para alcanzar los buenos resultados. O sea que es importante que nosotros no solo queramos, ¿verdad? Querer sentir, sino que
tengamos en cuenta la capacidad de poder, que nos obliga a nosotros como profesionales de la docencia a poder planificar, ¿verdad? A que podamos hacer planes, eh, para que podamos alcanzar buenos resultados. Aprender a hacer. El currículo escolar ha puesto tradicionalmente énfasis, cuando no exclusividad, en transmitir conocimientos, prestando menos atención a los procedimientos, las prácticas, los modos de hacer. Pero el saber hacer presenta unas demandas especiales en la sociedad actual. Ya no se trata de especialización profesional, de preparar para una tarea definida y un trabajo profesional estable en el tiempo, como se requiere un continuo aprender a hacer, una adaptabilidad a los contextos tan cambiantes en la nueva economía. El trabajo está en un proceso que podemos calificar de desmaterialización. Cada vez tiene menos que ver con la materia como ocurría en sociedades agrarias, cultivar la tierra, o industriales, fabricar objetos, ¿verdad? Y más con el conocimiento y comunicación, el asesoramiento, planificación, supervisión, relaciones interpersonales. Y aquí se me viene a la mente un comentario que me hizo una profesora un día, que dice que ella en su labor docente quizás no, bueno, la labor docente no es muy remunerada, que se diga, ¿verdad? Ya que es muy delicada, pero a ella dice que se siente bien porque ella trabaja y vive en una zona rural. Entonces, su vocación la ha hecho que no le importe las condiciones, ¿verdad? O sea, que sí son necesarias, pero tiene que tener esa convicción de que no le importen tanto las condiciones personales, ¿verdad? Aunque son necesarias, ¿verdad? Pero ella dice que tiene las condiciones necesarias en su vivienda para poder vivir. Entonces, dice que de una o de otra manera los estudiantes le agradecen, ¿verdad? Ya, porque a veces ella fuera de su horario laboral, a veces atiende estudiantes eh, en su casa, y llegan a pedirle ayuda de algunos ejercicios matemáticos o de algunas situaciones que tienen, o por ejemplo, hay estudiantes que quieren aplicar a una beca. Entonces llegan a pedirle ayuda a ella, ¿verdad? Para que les pueda enseñar algunos temas, o los pueda orientar más que todo en algunos temas que tienen deficiencia. Entonces los estudiantes le llevan, a veces tienen sus parcelas ahí de cultivo, ¿verdad? Entonces le llevan algunos elotes, van a pescar, le llevan pescado, le llevan camarones. Entonces, de una u otra manera, ella lo hace, dice, por convicción, ¿verdad? Porque es su profesionalismo, ¿verdad? Pero los estudiantes también son muy agradecidos con ella, y le retribuyen un poco acerca de su trabajo, pues de su labor como docente, porque cualquiera podría decir, no, y mira, yo ahorita estoy en mi tiempo de descanso, te puedo atender mañana, a la hora de la clase, o mira, yo no trabajo de gratis fuera de mi horario. Si vos querés que yo te enseñe, pues te voy a cobrar tanto, pero ella no lo hace así. Entonces ahí me doy cuenta de que la ética profesional y la convicción profesional va más allá de un cierto criterio, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? Estos pilares, porque nos ayudan también. Y aquí entra otro que es muy importante, el aprender a convivir, ¿verdad? Lo que les mencionaba, aprender a poder tener aquella tolerancia con las demás personas, aprender a tener aquella humildad y poder decir, sí, está bien, acepto su comentario, ¿verdad? Y lo vamos a poner en práctica,
o ser tolerante, ¿verdad? Con los estudiantes muchas veces es difícil, ya que hay etapas de la niñez en las cuales hay mucha rebeldía y pues algunos se consideran así como que no les gusta prestar atención en clases, entonces debemos de ser tolerantes con los alumnos, entonces debemos de tener en cuenta este pilar de la educación para aprender a convivir, ¿verdad? Y que podamos desarrollar ese objetivo que se prioriza en este pilar, ¿verdad? Y el cual es desarrollar la propia identidad a la vez que comprender y valorar la personalidad de los demás. Si la familia, escuela, trabajo, medios de masas fomentan actitudes de respeto, tolerancia, se están previniendo comportamientos violentos, ¿verdad? O sea, si desde edades tempranas se fomentan valores y y se forman a niños con respeto, con actitudes de tolerancia, se están previniendo comportamientos futuros y eso quizás lo que no se ha hecho eh, en la actualidad en el sistema educativo, ¿verdad? Sino que muchas veces se trata de atacar el problema, no se trata de prevenir el problema, ¿verdad? Entonces, como docentes debemos de tratar de prevenir, de tratar de dar las soluciones para prevenir el problema y no atacar el problema hasta que ya está. O sea, porque es más difícil enfrentarlo de esa manera, ¿verdad? Cuando ya el problema ya está, es mejor evitarlo. Y lo mismo nos pasa a nosotros que, le voy a poner un ejemplo, cuando llueve, nosotros evitamos mojarnos para no enfermarnos, porque a nadie le gusta estar enfermo. Cuando estamos enfermos es más difícil hacer nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades diarias, entonces evitamos enfermarnos para poder aprender a convivir, o sea, o poder desarrollarnos en la sociedad. Entonces es importante que nosotros podamos estimular a los niños desde edades tempranas, ¿verdad? Para poder que ellos puedan adquirir futuros comportamientos violentos, ¿verdad? Entonces aprender a convivir es objetivo prioritario en nuestra sociedad, cada vez más multicultural. ¿A qué se refieren cuando hablamos de multicultural? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es multicultural? Podemos decir, licenciado, que es como cuando una sociedad está compuesta por diferentes grupos étnicos. Sí, Aquí tal vez no se ve tanto, pero en otros países que hay personas que vienen de África o de Asia, de Europa, y se mezclan. sí, un ejemplo de ello, de lo que menciona usted, Carlos, es el país de Estados Unidos, ¿verdad? Como que es un centro de todo el mundo en el cual llegan personas casi de todo el mundo. Hay una, una sociedad muy multicultural, ¿verdad? En el cual llegan personas del continente asiático, del continente africano, del continente centroamericano. Híjole, de todos lados del mundo llegan, entonces hay un intercambio de culturas, ¿verdad? Hay un intercambio de valores, de actitudes y de costumbres más que todo, ¿verdad? Entonces, por ello debemos de aprender a convivir y nosotros como docentes debemos de aprender a poder convivir con todo tipo de estudiantes, ¿verdad? Ya que, bueno, no voy a hablar así abiertamente, ¿verdad? Pero hay situaciones en que nos vamos a topar con estudiantes que tienen preferencias sexuales distintas, diferentes, es cierto. Quizás nosotros muchas veces no vamos a compartir lo que ellos son o lo que ellos piensan o lo que ellos quieren, pero tenemos que aprender a convivir con ellos. Tenemos que aprender a respetar lo que ellos son, lo que ellos quieren, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo que es aprender a convivir, ¿verdad? Poder aceptar la multiculturalidad que hay en nuestra sociedad. Entonces, habla de la inmigración que plantea cuestiones de carácter ético y político, que es lo que estábamos hablando, ¿verdad? De respeto a los valores y cultura de las minorías.
a la vez que las exigencias de aceptación e integración en la cultura mayoritaria, pero especialmente exige respuestas educativas apropiadas para los hijos de los inmigrantes y compromete a los profesores sus valores, actitudes, metodologías y prácticas. Esto más que todo hace referencia a las personas que se van inmigrantes, ¿verdad? Y pues puedan acceder a un tipo de nivel de educación que sean respetados sus derechos, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que, bueno, vamos a ver, el siguiente es aprender a hacer, creo que ya lo vimos, ¿verdad? Aprender sobre el conocer, querer y sentir, la teoría de la mente. Si gustan, nos vamos a quedar hasta acá y pues en la tutoría de repaso vamos a hablar un poco acerca de esto, pues le vamos a dar continuidad a la tutoría de repaso y vamos a dar un poco más profundidad a lo que estamos hablando, que es un tema muy interesante, ¿verdad? Ya que son cosas que nos convienen a nosotros y que nos van a bueno, que tenemos que saberlas y comprenderlas para poder desarrollar nosotros como futuros docentes, ¿verdad? Y Manuel de Jesús nos comparte su opinión y dice que la verdad que muchos maestros no estudian la profesión por convicciones, sino que lo hacen por remuneración. Dice, a veces se busca ayuda en algunos docentes matemáticos con alguna duda en algún ejercicio fuera de las clases y lo primero que dicen, te ayudo, pero te cobro tanto por hora. La verdad es que creo que se estudia para ayudar y no para ser mercenarios en educación. Muy distinto cuando alguien le dice al docente cuánto me cobra por darme clase. Es cierto, ¿verdad? Lo que les mencionaba a ustedes de que hay docentes que lo hacen por, por convicción, ¿verdad? Por profesión y que ya tienen en mente lo que ellos pretenden, ¿verdad? Que el estudiante aprenda, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta los pilares de la educación y qué es lo que pretendemos que los estudiantes aprendan, ¿verdad? Y cómo les vamos a hacer que ellos aprendan a través de, por decirlo así, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro testimonio, ¿verdad? Como lo menciona la religión, ¿verdad? Que el testimonio habla por uno mismo. Entonces, si nosotros nos ponemos y adaptamos eso, y pues podemos ayudarle a los estudiantes en lo que podamos, o sea, lo van a agradecer de una u otra manera. Lo vamos a ver esas repercusiones positivas más adelante. Por ejemplo, como la compañera, ¿verdad? Que decía que ella decidió estudiar esta carrera porque la motivó la profesora, ¿verdad? Y porque la profesora era muy buena en lo que hacía, ¿verdad? Entonces, qué bueno que hablen así de nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que pretendemos, que hablen así de nosotros como futuros docentes y profesionales en educación. Entonces, qué bueno haber estado con ustedes un ciclo completo, ¿verdad? Espero hayan aprendido algo de lo que es la materia, ¿verdad? Y pues que se les quede, ¿verdad? Y como por ejemplo ustedes ahí tienen las presentaciones, voy a tratar de pasar las presentaciones que hacen falta y pues darles a ustedes las tutorías, ¿verdad? Ya que las tutorías están ahí, las pueden revisar, ¿verdad? Para los que no pueden acceder a las tutorías ordinarias, pueden estar en las tutorías de repaso o si no, pueden revisar los links de las tutorías, ¿verdad? Entonces, para mí fue un gusto estar con ustedes un ciclo y pues nada más esperar las últimas notas, ¿verdad? Que me falta revisar, por ejemplo, el cuestionario, creo que ya lo revisé, pero falta el parcial. Entonces, nos vemos el día 4 y nos vemos el día viernes en la tutoría de fundamentos, ¿verdad? De repaso, para que podamos darle continuidad a los temas que hemos quedado un poco pendientes, ¿verdad? Y profundicemos un poco más. Así que pasen buenas tardes y para mí ha sido un gusto estar con ustedes, ¿verdad?
Ah, el ensayo, gracias Raquel por recordarme que el ensayo que hace poco lo subieron, ¿verdad? Ayer o ayer. Entonces, a mí me falta que revisar el ensayo todavía. Tengo muchas cosas que hacer todavía. Entonces, me falta revisarles el ensayo también. Entonces, está pendiente, ¿verdad? Que quiero pedirles a ustedes que me tengan un poco de paciencia, ¿verdad? Ya que estoy saturado con muchas actividades. Pero sí se los voy a revisar, ¿verdad? Lo más pronto posible, ya sea el lunes o martes, probablemente, ¿verdad? Eh, de antemano agradecerles a ustedes, ¿verdad? Por su colaboración, de los que estuvieron pendientes, ¿verdad? Eh, entonces dice, gracias por todo su apoyo, dice Fátima, brindado en este ciclo para cada uno de nosotros. Bueno, espero que haya sido de bien y de una manera positiva el haber estado con ustedes, ¿verdad? Para mí me alegra haber estado con ustedes y espero poder encontrarlos en otras materias. No creo, y creo que el otro ciclo voy a dar psicopedagogía o no sé qué materia me va a dar el jefe de la modalidad a distancia, ¿verdad? Entonces, dice Manuel, gracias Lick por todas sus asesorías y por estar atento a nuestras dudas. Ha sido un gusto compartir con usted y los compañeros. Pase feliz tarde y nuevamente gracias por todo, ¿verdad? Yo igual les deseo muchas bendiciones y decirles, ¿verdad? Tengan en cuenta siempre la convicción y la ética profesional. Tengan en cuenta por qué ustedes estudiaron y que solo ustedes van a poder cambiar el sistema educativo, ¿verdad? Solo ustedes no se tratan de no que no los absorba el sistema, sino que sean originales, sean y pongan en práctica todo lo que se han aprendido y se les ha tratado de orientar para que aprendan. Así que feliz día a todos, les deseo muchas bendiciones. Nos vemos en la tutoría de repaso. Gracias, Lick. Cuídese mucho. Bendiciones. Bendiciones.